La lucha contra los carteles del narcotráfico es intensa cada día en los puertos fronterizos de Arizona. Tan solo este mes incautaron 4 millones de píldoras de fentanilo en Lukeville, en lo que ha sido el mayor decomiso en la historia de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza. El pasado año fiscal terminamos con 51 millones de pastillas de fentanilo. Este año, a julio, vamos en 31 millones. Aunque por los puertos de entrada de Nogales decomisan el 60% del fentanilo a nivel nacional, los oficiales resaltaron que en los últimos meses incrementaron los decomisos de metanfetamina. Otras drogas que encontramos es cocaína, metanfetamina, heroína, diferentes cantidades de drogas, diferentes tipos de drogas. Y mientras incautan droga de México a Estados Unidos, enfrentan el reto de detener el contrabando de dinero en efectivo, armas y municiones que cruza a territorio mexicano destinado a las bandas criminales y el narcotráfico. Este año reportan 272 incidentes en los que encontraron armas y municiones. Esto es lo que los cárteles se están llevando. Esto no lo están tomando para cacería de conejos. Ellos quieren sembrar miedo en el gobierno, en los militares. El puerto fronterizo Mariposa es el más moderno de Arizona. También se encuentra en Nogales el puerto de Concini. El Departamento de Seguridad Nacional está pidiendo fondos adicionales al Congreso para modernizar ese y otros puertos en el estado. Estados Unidos afirma que Nicolás Maduro debe aceptar su derrota. La declaración se da tras la llamada que sostuvieron en las últimas horas el canciller de Colombia, Luis Murillo, y el secretario de Estado, Anthony Blinken. 2 semanas después de las elecciones en Venezuela, ha quedado muy claro no solo para la mayoría de los venezolanos, sino también para Estados Unidos y un número creciente de otros países, que Edmundo González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos el 28 de julio y Nicolás Maduro debe aceptarlo. Maduro, por su parte, sigue firme en su posición y al ser cuestionado sobre posibles concesiones de Estados Unidos para lograr una transición política, respondió: Lleguemos a un acuerdo de entendimiento por 50 años, donde ellos se queden donde están y dejen que Venezuela esté tranquila y toda América Latina. Mientras tanto, el proceso de mediación regional continúa. Nosotros tenemos un esfuerzo diplomático con Brasil y México y estamos avanzando en eso. Vedant Patel, vocero adjunto del Departamento de Estado, en respuesta a La Voz de América, reconoció estos esfuerzos sin dar detalles de los avances y afirmó que Estados Unidos espera que la Organización de Estados Americanos aborde el tema de Venezuela nuevamente, pidiendo la publicación de las actas. Instamos a todas las partes en Venezuela a iniciar diálogos para que se dé una transición pacífica a la democracia. Sobre la negociación, yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entrega ante la justicia y de la cara. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Washington para Telearuba. El panel de expertos de la ONU advirtió que la actuación del Consejo Nacional Electoral en las presidenciales de Venezuela no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para llevar a cabo elecciones creíbles. Para los delegados de Naciones Unidas, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de los votos detallados por cada candidato no tiene precedente en comicios democráticos contemporáneos. El equipo de la ONU estuvo en Venezuela entre julio y agosto de este año para seguir las elecciones de cerca. Su informe en principio no iba a ser público, solo se tenía previsto presentárselo al secretario general, pero ayer se divulgaron sus conclusiones en un informe. Por eso, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Jorge Rodríguez, llamó a los expertos de la ONU basura sin palabra. El gobierno en un comunicado señaló que el informe del panel de delegados estaba lleno de mentiras y lo calificó como un acto de propaganda que sirve a intereses golpistas. Mientras tanto, en el país, aunque ya han cesado las manifestaciones de calle, continúa el malestar e incluso la tristeza por el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral que dio a Maduro como vencedor para un tercer periodo. Para este fin de semana, la oposición ha convocado protestas en todo el mundo e incluso en Caracas, pues aseguran tener las actas que dan como vencedor al aspirante presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, con más del 60% de los sufragios. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América para Telearuba.